Bueno, buenos días a todos. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Vale. Voy a presentar al profesor Javier de Santiago Guerbós, que es profesor titular de lengua española, acreditado a cátedra en la Universidad de Salamanca. Ha sido director del máster universitario La enseñanza del español como lengua extranjera, que se imparte en esa misma universidad, y en la actualidad es vicedecano de docencia en la Facultad de Filología. Ha impartido cursos y conferencias en diferentes universidades españolas y extranjeras, que no voy a nombrar para dejarle tiempo a que nos exponga su interesantísima presentación. Entre sus publicaciones en el ámbito del español para extranjeros destacan libros como Aprender español jugando, Fonética básica del español para angloparlantes, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a sus publicaciones extensas también respecto a la comunicación y en concreto a la persuasión, destacan La lengua de los políticos, Retórica y comunicación política, Léxico político de la transición española, y que es quizá más relevante para el proyecto de persuasión en el que del que es miembro, es Principios de comunicación persuasiva, de Arco Libros. Es un libro que yo les recomiendo. Nosotros lo tenemos como libro de cabecera. Es un manual accesible, sucinto pero a la vez que completo, para ver lo que es la persuasión humana, ¿no?, como fenómeno universal, no solamente español. Bueno, como comento, el profesor de Guerbós es miembro del proyecto de investigación Emofundet Proper, que es uno de los proyectos coordinados a este proyecto general de la expresión de la emoción. Y sin más dilación, le cedo la palabra al profesor de Guerbós de Santiago, para que nos cuente el léxico, relato y emoción de la retórica del discurso persuasivo. Muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias también por esa publicidad subliminal. De todas formas, ya sabéis que con esos libros no nos hacemos rico ninguno. Y muchas gracias también por tu presentación y por poder estar aquí con todos vosotros y poder intentar comunicar algo de lo que trabajo y que pueda ser útil para todos, ¿no? Bueno, analizar un discurso del tipo que sea, persuasivo o no, supone siempre realizar una especie de deconstrucción del mismo hasta llegar al origen de la idea que su autor tuvo para crearlo. Así pues, partimos de la propia acción del discurso, oral o escrito, de su puesta en escena, y desde allí vamos hacia atrás. A partir de sus efectos en el receptor, comenzamos a preguntarnos por qué y cómo. ¿Por qué persuade y cómo lo hace? Su parte discursiva y su parte lingüística. ¿Qué palabras emplea y qué efecto producen? ¿Qué argumentos utiliza? ¿Cómo los ordena? ¿Qué formato elige? ¿Qué imágenes? ¿Qué idea quiere transmitir? ¿Para quién la dirige? Es decir, el proceso de producción del texto queda envuelto y, por tanto, directamente afectado por el proceso de recepción. Es decir, es un trabajo de pura empatía. Probablemente desde que el hombre tiene capacidad de comunicación ha seguido las mismas pautas para la elaboración de un discurso. Es un orden intuitivo, un orden natural, es decir, todo acto comunicativo mínimamente informativo, una clase, la elaboración de una unidad didáctica, un examen, un discurso, una presentación, lleva el mismo esquema que ya señalaba la retórica clásica. Es decir, lo que se llama la inventio, la recopilación de materiales, el descubrimiento de las ideas, el inventario, de ahí inventio, de lo que vamos a decir, es decir, qué voy a decir, a quién se lo voy a decir, en qué formato, qué género voy a utilizar, etcétera, etcétera. La dispositio, en segundo lugar, es decir, cómo voy a ordenar esto, la elocutio, o sea, qué palabras voy a utilizar, la selección léxica, la selección sintáctica, etcétera. Memorizarlo, si hay que memorizarlo, y la actio, que es la dramatización, o sea, la puesta en escena, ¿no? Representarlo ante un auditorio. Bien, en definitiva, el planteamiento de cualquier acto comunicativo, por sentido común, parte de qué voy a decir, a quién y cómo lo voy a ordenar y enmarcar para continuar con la ejecución real del plan. Esta es la realidad. Bueno, pues bien, de todo este esquema retórico que ya empleaban los clásicos, hoy nos vamos a fijar en dos aspectos, a mi modo de ver, fundamentales en la retórica del discurso persuasivo. Uno tiene que ver con la elocutio, es decir, con la selección léxica, la elección intencionada de las palabras que conforman un discurso.
y otro con la inventio, es decir, con la selección discursiva y en particular con el relato, con la historia o la narración como formato en el que se enmarca un discurso para llegar al receptor con el menor esfuerzo y la mayor efectividad posibles. Es decir, la palabra y el molde en el que se entrega, construidos para obtener de los receptores una respuesta emotiva. Bueno, hay que partir del marco teórico en el que nos movemos. De acuerdo con Sperber y Wilson, por ejemplo, la descripción de la comunicación como un mecanismo que presenta dos tipos de proceso, uno de codificación y descodificación y el otro de ostensión y de inferencia, muestra con bastante claridad las rutinas del intercambio comunicativo. Es decir, la comunicación codificada es, por supuesto, lingüística, se utilizan señales acústicas o gráficas, es decir, palabras, que para comunicar significados que descodifica el receptor. Pero este significado de diccionario, como todos sabemos, no lo es todo, debe pasar por un proceso inferencial, por un proceso de interpretación. Y aquí está la cuestión. En la inferencia se desentrañan las intenciones comunicativas del hablante, lo que el hablante quiere decir. Y esta inferencia se nutre de lo que Sperber y Wilson denominaban el contexto, ¿no? Ese conjunto de ideas sociales e ideas innatas que filtran la información que reciben, tanto verbal como no verbal, la tiñen y la interpretan, ¿no? Ese contexto es lo que la pragmática denomina el saber enciclopédico, ¿no? Los datos que posee el ser humano como especie tras millones de años de evolución y miles de años de socialización. Esta información flota en nuestros intercambios comunicativos y permea los estímulos y las respuestas, los signos, las percepciones, los comportamientos, en definitiva, empapa todo el proceso comunicativo para llegar a la interpretación. En definitiva, una cosa es lo que se dice, el significado de las palabras, y otra lo que se quiere decir, la interpretación de las palabras, ¿no? Como aquello que decía Voltaire, ¿no? Cuando una dama dice no, quiere decir quizá, cuando dice quizá, quiere decir sí, y cuando dice sí, no es una dama. Bueno, es un buen ejemplo para mostrar que el paso de un no a un quizá es inferencial. Se nutre, por tanto, de los datos que tenemos en nuestro cerebro y que filtran la comunicación. En la base del contexto y de la inferencia de la que hablan Sperber y Wilson está el concepto de marco introducido en el año 1955 por Bateson, un antropólogo, que hablaba de que los marcos cognitivos son un conjunto de estructuras cognitivas, son datos que se encuentran en nuestra memoria basados en las experiencias pasadas que filtran y dan forma a las percepciones y cuyo principal función consiste en ayudar a procesar, organizar y comprender las informaciones y experiencias nuevas. Así, por ejemplo, el carácter y la riqueza y la estructura de los conocimientos previos condicionan los nuevos conocimientos, ¿no? Desde esa misma perspectiva, Greenwald formuló la teoría de la respuesta cognitiva, según la cual las personas comparamos la nueva información que recibimos con otras informaciones existentes que recordamos, además de con los sentimientos que hemos ligado a esos recuerdos y con nuestras experiencias biográficas. Efectivamente, a la hora de tomar una decisión, no nos basamos tanto en el análisis racional de los beneficios y los perjuicios como en los recuerdos afectivos que tenemos sobre otras decisiones tomadas anteriormente. Más adelante, la teoría de los marcos cognitivos de George Lakoff insiste en que los marcos son estructuras mentales que conforman nuestro modo de ver el mundo, conforman parte de nuestro saber enciclopédico social y son la base de la interpretación de nuestros mensajes, ya en el mundo más de la lingüística, ¿no? Dice Lakoff que cuando se oye una palabra se activa en el cerebro su marco, que puede ser una imagen o también otro tipo de conocimiento, ¿no? La teoría de los marcos explica, según Lakoff, en parte, la interpretación que puede hacer un individuo de los mensajes que recibe, ya que cada una de las palabras que descodifica pasará por el filtro del marco correspondiente para ser interpretada. Es decir, en el marco aparece información, como decíamos, sobre las experiencias del individuo en torno a la palabra en cuestión y el aprendizaje social de esa palabra. Ya, como hemos visto antes, tenemos un conocimiento autobiográfico de las palabras.
Cada individuo, por tanto, de acuerdo con su conocimiento, su experiencia y su socialización, interpreta los términos a los que se adhieren significados, connotaciones y emociones diversas. Y después responde. Así pues, tenemos que tener en cuenta que no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos, como las percibimos, ¿no? Las emociones, por tanto, pueden tener un componente personal relacionado con nuestras experiencias pasadas y con nuestra socialización, pero también tienen un componente universal, producto de los signos, las percepciones y las conductas que compartimos como especie, lo que facilita que se puedan prever las reacciones emocionales del auditorio, porque, como señalaba Max Weber, el poder no es más que la capacidad de predecir con la máxima exactitud la conducta ajena. Si prevemos cómo responde un auditorio, un elector o un cliente, sabremos dónde tendremos que estimular para que responda de forma adecuada a nuestros intereses. Y así sucede en la comunicación persuasiva. El profesional de la comunicación conoce la incertidumbre en la que vive el hombre, su necesidad gregaria de verse aceptado por su entorno para no estar aislado y ser vulnerable. Conoce la necesidad de vivir en un mundo previsible y las enormes consecuencias que tiene estas conductas en la comunicación. La necesidad de ser recíproco para no caer en disonancia cognitiva y ser rechazado por el grupo, ¿no? La sumisión a la autoridad también. Y un largo etcétera de conductas universales y sociales que laten por debajo de las comunicaciones, pero que son la diana donde apuntan para encontrar la respuesta adecuada al discurso persuasivo. Y por eso se construyen discursos con palabras y argumentos estudiados y probados que esperan y reciben una respuesta emocional, palabras y argumentos que se repiten impenitentemente porque son efectivos y muestran una sociedad estancada en la redundancia, incapaz de salir del círculo vicioso que propone siempre la comunicación persuasiva. Y esto es lo que vamos a ver aquí. Así pues, en la comunicación persuasiva se eligen conscientemente los argumentos y las palabras adecuadas a cada auditorio para estimular un marco cognitivo meta, un marco que estimula conscientemente el comunicador. Y así, como dice Lakoff, sabemos que a las mujeres les gustan determinadas palabras, así que cuando hables a un público formado por mujeres, estas son las palabras que necesitas utilizar siempre que puedas. Amor desde el fondo del corazón y para los niños. Y si lees los discursos de Bush, aparecen constantemente. Sam Leight, por ejemplo, señala que el propio George W. Bush era objeto de burlas por su torpeza verbal. En realidad era un orador extremadamente efectivo. Utiliza palabras código emotivas, sin la distracción de la lógica, de forma irracional. Así que cuando Bush dice, por ejemplo, las familias es donde nuestra nación encuentra esperanza, donde a las alas les crecen los sueños. El hecho de que esto sea un absurdo, aunque suene muy bien, claro, como se puede comprobar después de ese primer choque emocional, es mucho menos importante que el hecho de que el público oiga familias, nación, alas y sueños. De esto ya era plenamente consciente la retórica antigua. Nos vamos a dar cuenta en esta conferencia que no hay nada nuevo bajo el sol. Decía Aristóteles, hace más de 2000 años, 2500, y es que no es cierto que ningún lenguaje es sucio, porque por más que se aplique una palabra por otra, no variará el significado. Esto es efectivamente una falacia, pues una palabra puede ser más precisa que otra, más semejante y más apropiada para poner la cosa ante nuestros ojos. También en los epítetos es posible aplicar términos a partir de una perspectiva mala o vergonzosa, como por ejemplo matricida, pero se puede hacer a partir de una perspectiva mejor, como vengador de su padre. Y así, Simónides, cuando el vencedor de una carrera de mulas le ofrecía honorarios escasos, no quería componerle un poema porque no le agradaba hacer versos en honor de mulas. Pero cuando le ofreció honorarios suficientes escribió, ¡ay amigo, salve hijas de corceles de pies de corbellino! Aunque también así eran hijas de asnos. Esto es selección léxica. Este desplazamiento significativo
que consiste en la elección de los vocablos, decide la construcción significativa del discurso, la verdad discursiva, ¿no? Y de esa manera la realidad se percibe de otra forma. Y esto es lo importante, se modifica la percepción de la realidad, que es el objetivo de esa selección léxica persuasiva. Las palabras clave generan imágenes, ¿no? Consolidan marcos conceptuales previos y son la antesala de las emociones. Las emociones son la comprensión, porque, como bien decía Einstein, los hechos son los hechos, pero la realidad es la percepción. Como puede observarse, en el lenguaje persuasivo puede existir una selección léxica motivada con el fin de excitar la respuesta adecuada a una palabra conociendo el marco en que se descodifica. Claro que no es lo mismo que una mula sea hija de corcel que hija de asno. Claro, se selecciona el valor positivo que interesa. Si hubiéramos necesitado denigrar, hubiéramos dicho hija de asno, claro. Se buscan emociones positivas. Pero obviamente es la cáscara del término, lo exterior, el significante el que provoca la respuesta. De ahí que la apropiación de los significantes sea una ocupación constante en el mundo de la publicidad y de la política, que son los discursos persuasivos canónicos. Llega un momento entonces en que ya no importa el sentido verdadero de los vocablos, sino su efecto acústico y su capacidad de producir impactos psicológicos sobre los oyentes. Puede darse el caso, y vamos a ejemplificar, por ejemplo, incluso en el uso y abuso del significante, de que exista un divorcio evidente entre el significado social que descodifica el destinatario y el significado que codifica el emisor. Es decir, en numerosas ocasiones se crean neologismos semánticos consentidos por las administraciones públicas, desconocidos para la mayor parte de la sociedad, pero empleados por el emisor que pretende persuadir, mientras que la otra parte, el destinatario, mantiene en su memoria el significado original. El significado original y el significante, claro. En publicidad, por ejemplo, en el léxico comercial, el conocimiento del significado de los términos por parte del destinatario ata en cierto modo las manos del que vende. Es decir, yo no puedo vender como zumo algo que no lo es. Entonces, ¿qué hago? Pues cambio la definición de zumo para poder manejarla de acuerdo con mis intereses, ¿no? La mayor parte del zumo de naranja está tan procesado que sería imposible beber si no fuera por los saborizantes, pero se llama zumo. Poco zumo de naranja hay en uno de esos zumos de naranja que se vende, que contiene además muchísimo azúcar, mucho más que la Coca-Cola. Es una paradoja, ¿no? Claro, pero el zumo tiene mucha mejor reputación que la Coca-Cola. Nos apropiamos de la palabra, ¿no? Y lo mismo le pasa a otras muchas palabras, por ejemplo, del ámbito comercial, a ibérico, a yogur, como veremos después, a azúcar, o le pasa a términos políticos, a democracia o a socialismo también, que cambian de significado de acuerdo con los intereses de quien lo usa, ¿no? Porque eso también se vende, ¿no? No es en estos casos una cuestión de connotación, sino es una cuestión de cambio premeditado de significado. No es una variación natural, es deliberada y además es una extensión de significado pero con fines perversos. Se aprovecha la respuesta emocional ante el significante del término, ¿no? Pero además el problema no está solo en el término en sí, en el término sustantivo, sino muchas veces en la adjetivación del término, que puede llegar a variar completamente el significado. Claro, el persuasor es consciente de que el receptor se queda con lo sustantivo y que el adjetivo parece ahí simplemente un adorno, pero en muchos casos desfigura completamente al sustantivo, incluso es completamente contradictorio con él, ¿no? Otro ejemplo. Según la Real Academia, el yogur es una variedad de leche fermentada que se prepara reduciéndola por evaporación a la mitad de su volumen y sometiéndola después a la acción de un fermento denominado malla. Bueno, el significado social no llega evidentemente a conocer que ese fermento se llama malla, ¿no? Pero sí reconocen el yogur, la leche, que a una determinada temperatura, pues en fin, fermenta y alcanza el espesor y la acidez características. Bueno, pues no hace mucho en España la empresa Leche Pascual, empresa poderosa, peleó durante mucho tiempo en los tribunales duramente para que sus postres lácteos, que se llamaban así, postres lácteos, que tienen un periodo de conservación de meses y no necesitan estar en refrigeración, pudieran utilizar la palabra yogur en sus etiquetas. O sea, gastó muchísimo dinero en esto, ¿no?
finalmente el gobierno español permitió la etiqueta yogur pasteurizado. Claro, yogur pasteurizado que ya no es yogur. Porque si es pasteurizado no es la idea de yogur que tiene el significado social, pero el peso social positivo de la palabra, es decir, de nuevo su reputación, su interpretación en el marco de una vida sana, hizo introducir dentro de la categoría de yogur lo que en principio no lo era. Es decir, la adjetivación también tiene un papel importante en el tratamiento de los significados. Cuando, por ejemplo, podemos oír en algunos gobiernos hablar de democracia popular en los regímenes comunistas, por ejemplo, esto no es democracia. Y la democracia orgánica del general Franco en la España de la dictadura, pues obviamente tampoco, ¿no? La democracia puede ser parlamentaria o puede ser constitucional, pero no popular, porque sería redundante, además, y por tanto innecesario. Es decir, no solo los sustantivos, sino en su mayoría también quiero decir, no solo los sustantivos, aunque sí en su mayoría, también padecen este virus que transforma y que produce la mutación de los significados. Como decía ese personaje de Lewis Carroll en Alicia en el País de las Maravillas, en Humpty Dumpty, dice, bueno, él explicará que las palabras significan lo que él quiere como un simple fruto de su voluntad, y a lo que Alicia contestaba desconcertada. Bueno, la cuestión es que si puede hacer que las palabras signifiquen cosas tan diferentes, ¿no? Y el Humpty Dumpty decía, bueno, la cuestión es quién manda. Eso es todo, ¿no? Bueno, la selección léxica es, por tanto, el arma fundamental del comunicador persuasivo. El emisor selecciona léxicamente una serie de términos sobre los que el destinatario aplica reglas de descodificación y de inferencia. Ahora bien, en la selección léxica, el emisor, el profesional de la persuasión, interviene en ambos procesos manipulando los términos. En el proceso de codificación va y cambia el significado del término para manipular la descodificación. Y en el proceso de inferencia, claro, elige el significante para estimular conscientemente un marco concreto de acuerdo con sus intereses. Es decir, no solo selecciona el término, sino también selecciona el marco cognitivo donde ese término se va a interpretar. En definitiva, nos encontramos con términos que en este ámbito de la política y de la publicidad fundamentalmente se estereotipan positivamente o negativamente, según el caso, para conducir la interpretación hacia un mundo de valores positivos o negativos para el receptor, muchas veces independientemente de su significado social. Y siguiendo este principio de selección léxica, en la comunicación persuasiva podemos emplear, por consiguiente, diferentes estrategias. En primer lugar, términos en los que existe un divorcio claro entre el significado social y el administrativo. Casos de zumo, de yogur, etc. En muchas ocasiones son, entonces, como vemos, neologismos semánticos, con los que se acomodan los contenidos. El significante se mantiene, pero es el significado el que se adecua a los intereses de quien lo usa. El significante tiene su peso, claro está. El contenido es discutible, es interpretable, es negociable. Muchas veces, como decimos, son cáscaras de términos, son puros significantes que se rellenan a gusto del emisor. O sea, por ejemplo, en España todo el mundo habla de España, pero España es una cosa para unos y es otra cosa para otros. Una nación de naciones, un Estado federal, un Estado de las autonomías, en fin. Cada uno lo utiliza. Hay muchísimos ejemplos sobre esto, ¿no? En segundo lugar, términos positivos que pueden ir acompañados de una adjetivación contradictoria con la propia definición con el fin de aprovechar el prestigio social. Como hemos visto, democracia orgánica, democracia popular. En otros casos es la propia adjetivación, el propio complemento del nombre, el que busca la respuesta emocional del individuo que filtra en su marco el término aludido, ¿no? Como sabemos, las palabras predisponen a favor de ciertas líneas de pensamiento. No hay más que recordar aquel ejemplo que recogía Luis Beres en 2006, que relataba cómo en un restaurante pidió esto que aparece aquí, ¿no? Judías naturales de la tierra con chorizo de orza casero, elaboradas a fuego lento según la antigua receta de la abuela. Y le trajeron judías con chorizo. Y se quedó frustrado, claro.
por tanta expectativa, ¿no? Es decir, el aprovechamiento emocional del léxico es evidente, ¿no? La palabra viene cargada con esas adherencias que son fruto de su propia experiencia, de la experiencia autobiográfica que tiene de las palabras, ¿no? Porque la palabra evoca. Ante un significante determinado reaccionamos emotivamente de acuerdo con nuestro marco cognitivo, ¿no? Con la experiencia autobiográfica de la palabra, ¿no? La evocación que produce tierra, casero, natural, la abuela, etcétera, claro, produce una reacción emotiva inducida por la respuesta de un marco concreto, ¿no? Bueno, en tercer lugar, términos de significado próximo con semas comunes, pero optando por aquel que más convenga a sus intereses de acuerdo con el marco al que se acude para su interpretación. Es decir, no es lo mismo que un coche colisione, que choque, que se estampe, que se estrelle o que se espanzurre, aunque en todos los casos hay un accidente. No es lo mismo regañar que censurar, que reprender, que amonestar o que reñir. Es decir, provocan emociones y respuestas claramente diferentes por las adherencias significativas que están asociadas a las palabras. Es decir, se ha comprobado que en la declaración de los testigos presenciales de un accidente variaba considerablemente según fuera la pregunta. Si preguntaban a qué velocidad iba el coche cuando colisionó contra el autobús o a qué velocidad iba el coche cuando se estampó contra el autobús. En el segundo caso se valora una velocidad mayor. Claro, otro ejemplo. En el lenguaje de la prensa, el periodista se hace portavoz de la fuerza ilocutiva que contiene la declaración de un político y, por tanto, de sus intenciones. La traducción de un acto de habla en un verbo que lo describe se convierte en una de las operaciones de mayor eficacia para la orientación ideológica por parte de los periodistas. Un mismo acto puede ser expresado con verbos de distinta intensidad ilocutiva, algo que es aprovechado por el periodista para matizar, orientarle la orientación, la intención que se esconden tras las palabras del protagonista y, en definitiva, trasladar una imagen determinada de él a sus electores o a sus admiradores o a quien sea, ¿no? Ante una declaración de Aznar, por ejemplo, que era las pensiones peligran si el PP no gobierna después del 14M, podemos decir, Aznar dice que las pensiones peligran, asegura, afirma, insiste, insinúa, denuncia, critica. Claro, obviamente no es lo mismo dice que denuncia. Es la función del verbo como mecanismo que focaliza la función interpretativa de la noticia, ¿no? Más ejemplos. Fijaos, el famoso episodio del entonces rey de España, Juan Carlos I, en su enfrentamiento con el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se resumió en la prensa española e hispanoamericana con todo un alarde, como veis, de verbos que orientan ideológicamente el por qué no te callas, ¿no? El País no dijo nada, dijo el rey a Chávez, ¿por qué no te callas? El Mundo, rey se enfrenta a, como si fuera Juan, rey se enfrenta a gritos con Chávez en defensa de Aznar, ¿por qué no te callas? Rey para los pies a Chávez, rey calla a Chávez, rey espetó a Chávez, manda callar a Chávez. El Clarín ya le quitan hasta las interrogaciones, son simplemente admiraciones, ¿no? ¿Por qué no te callas? Exigió. ¿Por qué no te callas? Increpó. O se enfurece y conmina a Hugo Chávez a callarse. Bueno, es un ejemplo más. Tengo más. Hay una gran diferencia emocional entre hablar de multinacional petrolífera y empresa energética. Como pone ahí, ambas son gramaticalmente correctas y responden a la realidad. Sin embargo, la primera nos sugiere poder y contaminación, mientras que la segunda nos evoca iniciativa y progreso. Por una proporción de casi 2:1, esto es muy bueno, los estadounidenses consideran que gastan demasiado en asistencia social, 43%, frente a los que piensan que gastan muy poco, 23%. Sin embargo, hay un abrumador 68% que se cree que gasta muy poco en asistencia a los pobres, que es lo mismo que el otro, contra un mero 7% que considera que el gasto es excesivo. Dice Frank Luntz, que es el que habla de esto, en la actualidad es de dominio público en la izquierda estadounidense, no te llames a ti mismo liberal, llámate progresista. En las encuestas que se realizaron después de las elecciones de 2004, los republicanos ganaban a los liberales por 15 puntos, sin embargo los progresistas ganaban a los republicanos por 2. Es decir, idéntica ideología, diferente etiqueta, distinto resultado, ¿no? Una ley del aire limpio
provoca una acción positiva en el cerebro más rápida que una ley de regulación de emisiones atmosféricas, ¿no? El consejero delegado del BBVA recomendaba a los periodistas no hace mucho que no emplearan la palabra ricos por su enorme carga emocional y sugería cambiarlas por personas de rentas elevadas, ¿no? Bueno, los términos se podrían multiplicar y no vamos a seguir con ello porque, bueno, ya aburriríamos, ¿no? Tenemos también, por último, volviendo a este esquema, términos de significado cero, tecnicismos, eufemismos, más eufemismos, neologismos léxicos, a los que el receptor responde emocionalmente, normalmente sometiéndose a la autoridad de quien lo emite, porque palabras como péptidos, oligoelementos, glucosaminoglucanos, elastina, queratinocitos, fibroplastos, etcétera, que aparecen en la publicidad de productos de belleza, o como hablar, por ejemplo, de módulos horizontales de tipología especial para hablar de las chabolas, pues claro, está ocultando una realidad y el receptor no lo entiende, pero infiere que como tecnicismos que son sabios y por tanto se somete. Yo, si me compro un champú que tiene sirtuinas, me tiene que dejar el pelo como a Camilo VI, ¿no? En fin. Así pues, independientemente de los significados, de que los significados sean legales, el emisor es plenamente consciente de que el destinatario desconoce un significado que cree conocer. En todos estos casos. En otras ocasiones, el emisor elige el término más positivo para sus intereses y lo oculta con eufemismos, tecnicismos o neologismos léxicos que opacan un significado que podría ser más transparente con otro término. Busca evocar un marco concreto. Otros simplemente se crea un neologismo semántico al que el destinatario no llega. Y no simplemente por falta de cultura, es un neologismo semántico técnico, con lo cual está fuera del alcance de cualquier destinatario que no sea especialista en la cuestión. Y aparece escondido, perdido en el boletín oficial del Estado, en las discusiones de las comisiones parlamentarias o donde sea. Son significados que no registran los diccionarios, pero que se emplean impunemente respaldados por la legalidad, que te dejan, pues eso, venderte como zumo una cosa que no se parece en nada al zumo, ¿no? Y en otros casos por las estrategias políticas, ¿no? Se cambian los significados de las palabras, de las ideologías, sin que el público se entere en tiempo real, ¿no? Además, es una selección intencionada dirigida a cambiar la percepción de la realidad a favor de los intereses de un grupo determinado, ¿no? Por ejemplo, tampoco ya se habla de capitalismo, se habla de libre mercado, ¿no? O libre empresa, porque el capitalismo está connotado muy negativamente, ¿no? Forma parte de esa neolengua que han ido introduciendo para que no nos enteremos de nada y ni siquiera no nos demos cuenta de que no nos enteramos, ¿no? Bueno, pues bien, todo este texto, todo este léxico hay que amoldarlo, ¿no? A un formato concreto. Una de las tareas de la Inventio, siguiendo ese camino de deconstrucción al que nos hemos referido al principio, es buscar ese formato con el que vamos a trabajar. Hay publicidad, por ejemplo, que elige como formato una carta. Bueno, los formatos pues generan expectativas, ¿no? Y si elegimos el formato de carta, el destinatario descodifica e infiere como si se tratara de una carta real, ¿no? Por ejemplo, fijaos las cartas que nos mandan a casa los políticos que adquieren ese formato para que nosotros lo descodifiquemos así. Es decir, el emisor se ahorra información aprovechando la que comparte con el destinatario. Claro, así él marca el discurso en un género determinado y lo aprovecha persuasivamente. Y el destinatario lo descodifica y lo infiere con la predisposición propia por ese género. Por ejemplo, una carta es una comunicación personal, íntima o formal, autorizada, y si ponemos un encabezamiento y una firma, pues más todavía, ¿no? Las cartas que envían los políticos son una buena prueba, personalizadas, nos hacen pensar en una comunicación personal, etcétera, ¿no? Fijaos estas que llegan para que vayamos a un hotel porque nos van a regalar muchas cosas y luego, aprovechando que entramos en disonancia cognitiva y tenemos que ser recíprocos cuando nos la regalan como estrategia, pues ya nos venden la vajilla, la enciclopedia y todo eso, ¿no? O estas otras que llegan así como si realmente llevaras un paquete y fueras a recibir. Cuando recibes un paquete normalmente siempre, en fin, ¿no? Tenemos recuerdos autobiográficos de cuando éramos estudiantes, ¿no? Y bueno, y simplemente aprovechan, ¿no? Se aprovechan de este formato, ¿no? Observen, por ejemplo, el anuncio de Movistar,
que aprovecha del formato del manifiesto, de la palabra manifiesto, ¿no? Para conseguir una respuesta y una interpretación concreta, ¿no? El manifiesto siempre tiene una estructura, siempre despierta inferencias propias de un documento bueno, por nuestro conocimiento del mundo, el marco cognitivo que evoca da sentido para ideas importantes, ¿no? Un manifiesto siempre trae consigo ideas que han marcado épocas, que han marcado ideologías, movimientos sociales, políticos, el manifiesto comunista, el manifiesto de los surrealistas, el de los ismos, etcétera, ¿no? Y que sigue ese esquema. Los principios que presenta y luego los nombres que lo sustentan, ¿no? Así funcionan los manifiestos. El anunciante se apoya, por tanto, en un género, por una parte, y en un término que tiene amplias resonancias de autoridad. Los manifiestos tienen un peso social, tienen buena reputación. Entonces, sabe que el término tiene un enorme poder evocativo, pero también el género, ¿no? Acostumbramos a esperar que los hechos del mundo se produzcan de un modo determinado, en un orden concreto, por unos agentes habituales. Por eso el género, y esto es importante, se define como un horizonte de expectativas que indica al lector los códigos que ha de actualizar para interpretarlo. Es decir, como decimos muchas veces, nos ponemos en modo carta, en modo manifiesto, o en modo cuento, o en modo película, o en modo relato. A esto vamos. Uno de los formatos más empleados en los últimos tiempos es el formato narrativo. El relato, el cuento, la historia, por sí mismo o integrado dentro de los discursos, ¿no? Al igual que en otros casos, el destinatario descodifica o infiere, cuando la publicidad y la política utiliza esto, como si se tratara de un cuento de Bestar, de una historia real que presenta una estructura y un desarrollo que normalmente el destinatario ya espera, ¿no? Porque emplea una escasísima energía cognitiva en procesar ese esquema que conoce, que es un esquema que ha vivido desde su más tierna infancia, ¿no? No es raro que Vladimir Prop, en aquella famosa morfología del cuento del año 1928, pues ya viera que en todos los relatos que analizó desde tiempos inmemoriales presentaban la misma estructura argumental, el mismo esquema argumental, ¿no? Los mismos estereotipos literarios, una estructura que además se sigue repitiendo impenitentemente desde hace siglos, ¿no? Como decíamos antes, haciéndonos ver que la personalidad social parece que es casi universal y que no variamos, ¿no? Y que los mismos estereotipos de siempre nos siguen suscitando idénticas emociones, que nuestros sentimientos más básicos se repiten siempre a lo largo de la historia, ¿no? Los mismos héroes, los mismos valores, en fin, los mismos ideales, el mismo orden, los mismos contenidos, los mismos argumentos. Si han leído usted el héroe de las 1000 caras de Joseph Campbell, ¿no? Pues también está en esta misma línea, ¿no? Pero ¿por qué este formato es válido para la persuasión? Que es a lo que a nosotros nos interesa. Bueno, en un estudio realizado en el año 2007, la investigadora de marketing Jennifer Edson Scalas descubrió mediante un test de audiencia que los sujetos reaccionaban más positivamente a los anuncios con formato narrativo que a los anuncios directos, es decir, aquellos que animaban a los televidentes a pensar sobre los argumentos de un producto. Del mismo modo, en 2006, otro investigador, Green, concluía que etiquetar la información como un hecho aumentaba el análisis crítico, mientras que si se la catalogaba como ficción tenía el efecto contrario. Dicho de otro modo, que la audiencia y los consumidores aceptan más fácilmente las ideas cuando su mente se activa en modo narrativo que cuando lo hace de manera analítica. Por tanto, ¿qué hay que hacer? Pues contar historias. Contar historias. Brunner, que es un psicólogo que ha estudiado un poco esto, considera que el sujeto accede al conocimiento del mundo a través de estructuras narrativas. Es decir, los datos que poseemos proceden de estructuras narrativas. Dice que el ser humano es en esencia un ser narrativo y que el relato se considera el medio apropiado por el cual los hechos del mundo se vuelven inteligibles para las personas, ya que las personas inevitablemente seleccionan, organizan y disponen sus vivencias en modo narrativo. Y la construcción de la realidad a través de la narración es, por tanto, el recurso cognitivo básico por el cual los seres humanos conocen el mundo y además a ellos mismos. Es decir, las historias son la vida misma, por eso como formato se entienden y se transmiten bien. Son el lenguaje vital, son experiencia vital, son el relato de cada día, ¿no? Como dice Luis Arroyo, una vida tiene un principio, un centro y un fin, como una historia.
Una vida es sobre alguien haciendo algo, como una historia. Una vida tiene una persona principal en el centro, como una historia generalmente también la tiene. Una vida puede cargarse de conflictos, puede verse como un conjunto de temas recurrentes y puede ser incluso dividida en ciertos episodios. Una vez más, como una historia. Una vida es una suerte de mundo dentro del mundo, como una historia. Por eso, si pensamos que desde que nacemos el cuento está integrado en nuestras vidas, un cuento con una estructura concreta, con una morfología muchísimas veces idéntica, como hemos tenido oportunidad de ver, esta familiaridad con el formato, y esto es lo importante, provoca una asimilación rapidísima de los contenidos. La mayor parte de la información que recibimos en los primeros años de nuestra vida presenta este formato, narrativo y oral. Aprendemos a través de la historia, del cuento, de la moraleja, la religión, la cultura, todo, desde tiempos inmemoriales. Casi todo lo que nos cuentan, ¿no? Lo enmarcamos como relato. Hay un texto muy bonito, muy plástico de Ruiz Zafón, escritor de bestseller, en El juego del ángel, que lo dice muy bien, dice el demonio, porque este que habla es el demonio. Martín, las fábulas son posiblemente uno de los mecanismos literarios más interesantes que se han inventado. ¿Sabe lo que nos enseñan? Y el Martín dice, lecciones morales. Dice, no, nos enseñan que los seres humanos aprenden y absorben ideas y conceptos a través de narraciones, de historias, no de lecciones magistrales o de discursos teóricos. Y le dice el demonio, que es más malo, quiero que analice cómo funcionan esos textos, que destile su esencia y por qué provocan una reacción emocional. Quiero que aprenda la gramática, no la moraleja. Y quiero que dentro de 2 o 3 semanas me traiga ya usted algo propio, el principio de una historia. Quiero que me haga usted creer. Pues obviamente así es. Si sabemos cómo funciona, si conocemos los mecanismos por los que se llega más directamente al receptor, si sabemos cómo estimular la parte emocional del receptor, tenemos todo a nuestro favor para persuadir. Tenemos el poder, porque la comunicación persuasiva se dirige a las emociones, no a la razón. Y no olviden, el poder no es más que la capacidad de predecir con la máxima exactitud la conducta ajena. Por tanto, el uso de la narración, del cuento, del relato, se ha hecho, no es una estrategia nueva, no es un invento de los grandes gurús de la comunicación. Probablemente desde que el hombre es hombre transmite sus experiencias en formato narrativo. Antes de la invención de la escritura lo haría con imágenes, ¿no? Las pinturas rupestres ya son narraciones de hechos acaecidos en la vida de los hombres prehistóricos, ¿no? Una imagen es más que suficiente para iniciar o incluso terminar un relato. Una imagen es un germen de un relato. Si yo pongo esta imagen, después de 2 minutos ya estamos haciendo una historia de esta mujer, ya podemos saber perfectamente quién es esta mujer, cómo vive, qué hace, en qué trabaja, y más aún si vemos lo que pone a su alrededor, ¿no? Una viñeta es un inicio, un eslogan también. La parte que se lide de ese relato lo completa el saber enciclopédico que tiene el receptor, el marco que sugiere la imagen o la palabra determinada, cuyo fundamento está en la cultura del individuo, en nuestra socialización, porque conoce un formato concreto, conoce su estructura y su pensamiento tiende, por economía cognitiva, a rellenar de acuerdo con los datos que tiene lo que espera, porque las palabras y las imágenes son muchas veces eso, relatos potenciales, ¿no? Basta con pronunciar esa palabra, basta con dar una imagen para que nosotros completemos el resto de acuerdo con nuestro marco cognitivo, con nuestra experiencia de vida, ¿no? Una imagen de caza es una historia con un protagonista, un principio, un final y un antagonista, ¿no? El animal cazado. Y el que lo contempla, pues lo vive como protagonista, ¿no? De forma inconsciente, aquellos hombres estaban haciendo un poco de proselitismo sobre lo suyo, ¿no? También el poder político, a lo largo de los años y a través de la pintura, pues ha tenido un uso propagandístico, ¿no? Contando historias de este tipo, ¿no? El poder religioso exactamente igual, ¿no? A través de los cuadros cuando no había otra forma, ¿no? Y igual modo, a través de la letra y de la palabra, las parábolas bíblicas, la mitología, los sermones, los exempla, los cuentos, la épica, las evidencia, las fábulas, son miles de años sometidos al relato, miles de años que han hecho que lo asumamos casi inconscientemente, de forma pasiva, que ese es el objetivo, ¿no? El uso del relato o del relato incrustado o del relato mismo. Decía
Aristóteles de nuevo. Las fábulas son adecuadas a los discursos políticos y tienen la ventaja de que mientras que es difícil encontrar acontecimientos ocurridos similares al que nos ocupa, es muy fácil aplicar fábulas, pues se requiere, como en las parábolas, que se pueda advertir la semejanza. Y esta es de las cosas que se logra a partir de la filosofía. Los acontecimientos son más provechosos para la deliberación, pues la mayoría de las veces lo que va a ocurrir es semejante a lo que ya ha ocurrido. Y ya lo decía Aristóteles, ¿no? Es decir, y desde entonces hasta la actualidad nos hemos visto sometidos al aprendizaje a través de estructuras narrativas, ¿no? Somos propensos a consumir y apropiarnos de historias con las que nos identificamos. Por eso se manejan relatos y se crean relatos. Podemos crear un relato o usar un relato como una evidencia, ¿no? Y conocemos el esquema, es un esquema previsible que seguimos sin esfuerzo. Es como las películas, nos gusta ver las películas porque sabemos cómo empiezan y cómo acaban, porque no nos sorprenden, ¿no? Porque son previsibles. Bueno, los relatos es igual, las películas las vemos así pasivamente y los relatos en política y publicidad también. Bueno, todo esto que se lleva trabajando desde tiempos inmemoriales, ahora se le da nombre y se inventa, ¿no? Ahora se llama el storytelling, ¿no? Anuncios publicitarios y campañas electorales ahora ya se llenan de historias, ¿no? Por ejemplo, la campaña de Bush en el año 2000 se construyó sobre su lucha personal contra el alcohol. Dice Ramsey que la gente no compra productos, sino las historias que esos productos representan. Y tampoco compra marcas, sino los mitos y arquetipos que esas marcas simbolizan. También dice el asesor del Partido Demócrata norteamericano, Stanley Greenberg, que suele emplear una sugerente frase al referirse a la contienda política entre los líderes y los partidos políticos, diciendo que el relato, la narración, es la llave de todo, ¿no? Y, en consecuencia, el partido político que cuente mejor la historia gana. No hace mucho decía Iñaki Gabilondo en el caso de ETA que hay que ganar a ETA la batalla del relato, ¿no? Tanto esto ya está muy asumido por la sociedad, ¿no? En el ámbito político, por ejemplo, Darío Villanueva ha estudiado los discursos de Obama y Obama constantemente introduce en sus discursos lo que la retórica clásica llamaba hipotiposis o evidencia, ¿no? Que consiste en la mención pormenorizada con pelos y señales de un ejemplo concreto que ilustra la argumentación del orador, ¿no? En discursos encomiásticos o de circunstancias, pues introduce historias pequeñas que describen personas, conductas o realidades para alabarlas o censurarlas. Por ejemplo, introducía Obama en un discurso la esperanza de cambio que había leído en los ojos de la joven de Cedar Rapids, cuyo trabajo nocturno no daba para pagar los gastos médicos de su hermana enferma, ¿no? Esto es una historia, ¿no? Es la misma esperanza que había llevado a un grupo de colonos a rebelarse frente a un imperio y a los luchadores del American Civil Rights Movement liderados por James Bell y Martin Luther King a marchar desde Selma a Montgomery en la racista Alabama del Ku Klux Klan y el gobernador Wallace, ¿no? Y la lucha de los trabajadores textiles de Spartanburg y para dar cuerpo individual al pueblo unánime una nueva evidencia, la mención de Ann Nixon Cooper, que aquella tarde guardó cola para votar con sus 106 años de edad a las espaldas, ¿no? Bueno, la historia de Ashley, que vamos a ver ahora, fue un clip difundido 30.000 veces en las cadenas locales de los 9 estados flotantes, donde el resultado del enfrentamiento entre republicanos y demócratas en la campaña de Bush a la presidencia era incierto y que, según los observadores de los dos bandos, cambió el curso general de las elecciones presidenciales norteamericanas en noviembre del 2004. Fijaos en el anuncio. My wife Wendy was murdered by terrorists on September 11th. The Faulkner's daughter Ashley closed up emotionally. But when President George W. Bush came to Lebanon, Ohio, she went to see him, as she had with her mother 4 years before. He walked toward me and I said, Mr. President, this young lady lost her mother in the World Trade Center. And he turned around and he came back and he said, I know that's hard. Are you all right? Our president took Ashley in his arms and just embraced her. And it was at that moment that we saw Ashley's eyes fill up with tears. He's the most powerful man in the world, and all he wants to do is make sure I'm safe, but I'm okay. What I saw was what I want to see in the heart and in the soul
of the man who sits in the highest elected office in our country. Progress for America Voter Fund is responsible for the content of this message. Bueno, esto es propaganda electoral. Aquí no habla de los puestos My de wife trabajo Wendy que was murdered by terrorists on September 11th. Esto no habla de los puestos de trabajo que va a crear, ni lo que va a hacer en educación, ni nada de esto. Es una historia, la construcción de una imagen de un Bush tierno y protector. Buscaba una respuesta emocional, como es lógico, pero no hay que irse hasta los Estados Unidos para contemplar los usos estos de la evidencia. En las elecciones al Parlamento Español del año 2008, por ejemplo, sin irnos más lejos, todos los partidos se ponen de acuerdo para variar completamente el vídeo electoral y empezar a introducir historias. Por ejemplo, un hombre de unos 94 años que dice, un anciano que juega a las cartas, que se toma un cafetito, que está solo en una clase con muebles clásicos y tal, y haciendo pobrecitos solitarios, y después de una vida llena de esperanzas y tal, va a votar al Partido Socialista porque le ha devuelto la ilusión. Fijaos. Tengo 94 años. He visto casi todo. He vivido grandes esperanzas y también grandes decepciones. Pero ahora es diferente. Ahora que España empieza a estar donde tenía que estar hace mucho tiempo, quiero vivir para verlo. No me preguntéis por qué, pero este tío me ha devuelto la ilusión. Celebrar los avances sociales de los más débiles y sentirnos orgullosos de que España pueda en el mundo, por fin, después de siglos, estar entre los mejores. Voy a ir a votar como si fuera la primera vez. Pero fijaos, a veces las historias... Tengo 94 años. A veces son tan eficaces que fijaos en esta otra, ¿eh? A mis 78 años nunca me habían bajado la pensión. Tengo 3 hijos y 8 nietos. Son lo que más quiero y no me iré tranquilo de este mundo si no veo que las cosas se están arreglando. Señor Rajoy, usted que me parece una persona seria, con todo respeto le pido que haga algo. Con un pequeño gesto todo puede mejorar. ¿Ah? ¿Qué haces ahí? Pues nada, hija, arreglando España. Vota Partido Popular, centrados en ti. Pero es eficaz, es como el anuncio de Ariel, es eficaz, entonces no importa, ¿no? El caso es crear historias, ¿no? Las historias que se repiten, ¿no? El vídeo, por ejemplo, todavía hay en Estados Unidos gente que piensa que había armas de destrucción, la historia de que había armas de destrucción masiva en Irak, ¿no? Y fijaos, si una historia levanta pasión, basta. Hay un vídeo que os voy a poner ahora también de un niño sirio que... Ya... Bueno, os voy a poner el vídeo del niño sirio, ¿no? Y ya... لا حول ولا قوة إلا بالله. شباب عم يتحرك. لا عم يتحرك. لك هذا حي والله مو ميت. حي عم يتحرك. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. مات الصبي. لا حول ولا قوة إلا بالله. مات الصبي. لا حول الله مات الصبي. عم يتحرك. لك عم يتحرك. رجع يتحرك. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يلعب يلعب يلعب. الله أكبر. الله أكبر. ما مات فيه. طلع فينا الله اكبر ايه هربوا لا حول الله اكبر الا بالله الله اكبر شباب شلون ايه ما شفتوه ايه والله هربوا. Bueno, esto es un vídeo donde se ve claramente el aprovechamiento del género y del formato. El vídeo es falso. El vídeo es falso. Dice, lo que se ve en las imágenes ni siquiera es Siria, se grabó en Malta en las localizaciones utilizadas para las películas como Troya o Gladiator. El niño y la niña son actores profesionales malteses y las voces que se escuchan por detrás son de refugiados sirios que viven en Malta.
el efecto de viralidad generado por la empatía y la incredulidad que crea el vídeo al tratarse de una acción altruista y protagonizada por menores que supuestamente salvan la vida, casi de milagro, busca concienciar sobre la situación de los niños de guerra. Pero el género es perfectamente aprovechado, da credibilidad porque se mueve, porque parece que está hecho con un vídeo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, se aprovecha el formato. Último vídeo. Fijaos la nueva campaña de Repsol. Papá, por favor, es que parece mentira. No lo entiendo, la verdad. Es como si tuvieras 8 años en lugar de 80. Lo que me molesta, te diré lo que me molesta. Lo que me molesta es que no me avises y decidas irte tú solo en autobús. Si te pasa algo, ¿qué hago yo? Ponte un momento en mi lugar, siempre lo mismo. No sé, por no molestar, al final lo que consigues es que nos preocupemos todos. ¿Y yo qué? ¿Yo no importo? No puedes hacer esto, papá. Que nos conocemos, que no es la primera vez. Y si tú no digas nada. No digas nada, pero así no se solucionan las cosas, ¿eh? Ha elegido usted gasolina Elitec 95 Neotec. El último de la Navidad, a veces ya para hay que parar para poder seguir. Bueno, como hemos podido comprobar, por tanto, seleccionar qué se va a decir, qué temas se van a tratar y en qué orden, qué argumentos se van a utilizar, qué tópicos, cómo se van a abordar, qué tono, qué historia se va a contar, quiénes serán los personajes, cuál será la conclusión, la moraleja, es decir, una selección discursiva que mueve un marco cognitivo y una selección léxica que se encaja, adecuada a los objetivos de persuasión y adobarlo todo con una puesta en escena concreta, ¿no? Bueno, para terminar esta pequeño poema de... Joder. Perdón. Sí, son las emociones, ya sabéis. Bueno, que es bonito, ¿no? De León Felipe, dice: yo no sé muchas cosas, es verdad, digo tan solo lo que he visto, y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, que los huesos del hombre los entierran con cuentos y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos y sé todos los cuentos. Ahora sí. Gracias. Siento los 3 minutos que me he pasado, pero... Ha merecido mucho la pena. Sí, bueno, muchas gracias, Javier. Una presentación fascinante, la verdad. ¿Alguna pregunta, comentario? Sí. Bueno, buenos días a todos. Javier, muchísimas gracias. Está claro que controlas la retórica muy bien. Estábamos todos así con los ojos como platos. Bueno, hombre, eso es un halago. Gracias. Sí. Solamente una pregunta. ¿No puede ocurrir que por sobreuso de la estructura esta narrativa nos hagamos como inmunes a ella? Yo es que lloro cada vez más viendo la publicidad. Entonces, de hecho, se me han saltado las lágrimas otra vez con lo de Repsol cada vez que lo veo. Y el de Navidad no lo puedo ver porque me echo a llorar como una Ya, y el de Navidad igual, ¿no? O sea, todos nos acordamos de abuelos, padres Claro. o madres y tal. Bueno, también son modas, pero es verdad, como hemos visto hasta ahora, que es que se llevan usando muchos años, ¿no? Sí. Quizá haya un poco de saturación de la historia, ¿no? Pero también llevamos
toda la vida, de todas las vidas, incluso de las vidas de nuestros antepasados, viendo el mismo esquema que decía Prop, ¿no? Es decir, todos deseamos, cuando vamos a ver una película, ya sabemos lo que va a pasar y deseamos que pase. Y aún así estamos disfrutando de lo que ya conocemos, porque existe ese concepto de la previsibilidad y de la incertidumbre que lo tenemos metido en nuestro código genético y que es muy difícil sacarlo de ahí, y menos en 2000 años. O sea, la gente, quiero decir, las especies evolucionan en millones de años. Quizá dentro de unos cuantos millones de años hayamos variado algo porque haya habido algún shock que haya modificado nuestro ADN, ¿no? Pero en principio, para mí lo más sorprendente de todo, y cuando estudio todas estas cosas, es precisamente esto, ¿no? Que es una redundancia imposible. Y luego también otra cosa que tenemos que pensar, que no todos estamos pensando sobre esto. Es decir, es como cuando dices, bueno, ¿y cómo habrán sido capaces de votar a este o a este otro o al de más allá? Es que hay mucha gente que no es capaz de salir de su marco y mirar las cosas con perspectiva por pura pereza cognitiva. Entonces, a mí eso me desanima un poco pensar que podemos cambiar cosas. Esta es la realidad, ¿no? Muchísimas gracias. Yo he disfrutado muchísimo la charla. Y gracias. Yo estudio narrativa también. Edité un volumen sobre narrativa en ámbitos académicos profesionales. Entonces he visto que tenías una cita de Salmon y a mí me inspiró mucho, para empezar, con una compañera de la Complutense, un estudio sobre los spin doctors que hacen los discursos y todas estas campañas basadas en historias de nuestros políticos. Entonces empezamos a llamar, quiero decir, a mí lo transmito aquí, ¿no? Lo que me crispa y me sorprende muchísimo es el oscurantismo que rodea a todo este personal que elabora estas historias, porque nosotras elaboramos un cuestionario y lo que intentamos fue ir de sede en sede de partido político, lanzándolo. No sé, hay aprensión, es algo que no se quiere desvelar, te dan largas. Quiero decir, seguro que uno, si contactara a los publicistas que se dedican a hacer lo mismo, publicidad, no tendría semejante cerrazón, pero en el ámbito político hay un secretismo que total. me llama muchísimo la atención. Era pues si sabías tú qué background tiene la gente, si vienen son prófugos de publicidad, si son agencias estables. Bueno, hay un poco de todo. Mira, no hay cosa más deliciosa que oír a un político que no ejerce de político hablar de política, porque ilumina completamente el panorama. Muchos vienen de distintos ámbitos, ¿no? Muchos han estudiado ciencias políticas, muchos son sociólogos, pero que luego como se hace un poco también en este tipo de estudios nuestros, tienes que vienen de ámbitos interdisciplinares, porque es gente que tiene que estudiar psicología, antropología, sociología, lingüística, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, ellos no te van a desvelar las claves. No te van a dar el truco, ¿no? A lo que hay que ir es un poco a las fuentes. Muchos de ellos, cuando lo dejan, lo publican. Y, por ejemplo, Luis Arroyo tiene un libro que está muy bien, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, que yo lo cito por aquí, donde desvela muchísimas claves de cómo funciona esto. Los americanos también lo venden todo, Frank Luntz, Sam Lade, o sea, puedes encontrar bibliografía, pero ellos, hay otros asesores como Antoni Gutiérrez Rubí, que escribe en El País y tal, pero que también tiene ahí muchos libros que él pone y da gratis, uno que se llama Micropolítica, otro... No, porque claro, deben tener algún tipo de contrato ¿cómo se dice, hombre? De confidencialidad, sí. Entonces no te lo dicen. Desde luego te van a poner dificultades para poner adelante el trabajo, ¿no? Pero yo creo que más o menos es evidente. Luego, claro, no te dicen... Yo una vez, por ejemplo, tuve una experiencia con Esteban González Pons. Estaba en la Universidad de Salamanca dando una conferencia, y cuando le fueron a hacer las entrevistas empezó a hablar de que Antonio Asunción, que era uno que se presentaba por Valencia, tenía que explicar, bueno, de dónde venía su patrimonio. Y yo le dije, pero oye, ¿pero qué pasa? ¿Hay problemas con su patrimonio? No, pero bueno, mientras lo está explicando se enfría la campaña y tal, ¿no? Es decir, ese tipo de estrategias... son tan malvadas, ¿no? Que es que da como pudor, ¿no? Ponerlas, pero las hay, lo que pasa es que no te las dirán, ¿no? Y a veces solo nos enteramos a toro pasado.
Bueno, no hay más tiempo para preguntas, pero muchas gracias. Gracias, Javier.